Eh, entonces, recordarles que este es organizado por el Grupo de Interés en Hepatología, que es un grupo formado desde la Universidad Nacional de Colombia y del Hospital Universitario Nacional de Colombia, que es el hospital base de la Universidad Nacional. En esta ocasión, pues tendremos la oportunidad de hablar sobre hepatitis alcohólica y pues el expositor será el doctor Jairo Alonso Rodríguez. El doctor Jairo él es especialista en medicina interna de la Universidad Nacional de Colombia, es fellow actualmente en gastroenterología y el año pasado fue nombrado y fue ganador del premio como mejor residente en gastroenterología por la Sociedad Colombiana de Gastroenterología. Entonces tenemos pues una persona de unas grandes cualidades, no solamente académicas, sino también humanas. Pues tengo la oportunidad de haber sido compañero de él, realmente es una gran persona, entonces es un honor poderlo tener aquí. Entonces, doctor Jairo, muchas gracias y bienvenido. Ya la escena es toda suya. Usted me va diciendo de las diapositivas y yo las voy cambiando. Doctor Andrés, muchísimas gracias por sus palabras. Eh, sí recuerdo que fuimos compañeros en la residencia, también lo recuerdo con mucho cariño. Y es muy útil toda la labor que usted hace para liderar este grupo de investigación en hepatología en el Hospital Universitario y en la Universidad Nacional de Colombia. Pues yo me siento muy complacido de poder participar en esta actividad académica de tan alto nivel que nos brinda la oportunidad de investigar más y más en la Universidad Nacional. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Con mucho gusto. Entonces, Sí, vamos a hablar el día de hoy sobre la hepatitis alcohólica en el 2022. Siguiente. Esto es importante porque el consumo de alcohol es una de las principales causas de morbimortalidad en el mundo. Para el 2018, la OMS reportó que cerca de 3 millones de personas perdieron la vida por culpa del alcohol. Esto puede ser posible por accidentes, violencia, trastornos digestivos, que es lo que nos atañe el día de hoy en cerca del 21% de los casos. Siguiente. El alcohol es una de las causas de hepatopatía. Es claro que el alcohol puede causar daño en el hígado y este daño en el hígado se conoce como la enfermedad hepática por alcohol. Para el 2018, el 50% de la cirrosis y el 50% de las muertes por cirrosis eran por culpa del alcohol. Siguiente. El alcohol genera un gran espectro de enfermedades en el hígado, yendo desde el hígado graso simple hasta la esteatopatitis alcohólica, la cirrosis y el hepatocarcinoma. Cualquiera de estos escenarios de hepatopatía pues puede generar una de las complicaciones conocida como hepatitis alcohólica. Siguiente. Para el 2022 se han publicado más de 9.000 artículos sobre hepatitis alcohólica y vemos cómo la literatura es creciente en este flagelo, siendo más de 200 ensayos clínicos, más de 70 metaanálisis y cerca de 22 guías de práctica clínica publicadas sobre hepatitis alcohólica. Esto demuestra el enorme interés que hay en el mundo para investigar en esta enfermedad. Siguiente. La definición de hepatitis alcohólica pues es clínica, es un síndrome clínico y su característica fundamental es la ictericia aguda. Esto debe estar acompañado en un paciente que tenga antecedente de un consumo pesado de alcohol. Entonces vemos como este diagnóstico se basa en las características clínicas que puede tener el paciente a la presentación de la enfermedad. Siguiente. Entonces son como tres pilares fundamentales de la hepatitis alcohólica. Primero, el síndrome clínico de la enfermedad. Segundo, el consumo pesado del alcohol. Esto se ha descrito en los diversos artículos, más o menos de 60 a 100 gramos de alcohol al día, por un consumo de entre 6 a 12 meses, principalmente, aunque la mayoría de los pacientes tendrán un consumo de cerca de 20 años de alcohol. Es importante tener en cuenta que el tercer pilar fundamental del diagnóstico se basa en descartar otras causas de hepatopatía, como infecciones virales, isquemia, lesión hepática inducida por medicamentos, autoinmune, una obstrucción de las vías biliares. Y teniendo esos tres pilares fundamentales, si son positivos, pues se configura el diagnóstico de hepatitis alcohólica, de manera que la biopsia hepática será necesaria solamente en unos casos muy seleccionados donde haya dudas con respecto al diagnóstico. Siguiente. Son 60 a 100 gramos día de consumo del alcohol, los que se catalogan como capaces de generar una hepatitis alcohólica. Y vemos que una bebida estándar tiene más o menos 14 gramos de alcohol.
Una bebida estándar es, por ejemplo, una cerveza o una copa de vino. Siguiente. Entonces, cualquiera de esos escenarios de hepatopatía por alcohol, pues puede desarrollar de hepatitis alcohólica. Por ejemplo, los pacientes con cirrosis son los que mayor tendrán riesgo de desarrollar hepatitis alcohólica. Y esto se ha descrito en la literatura como una lesión hepática aguda sobre crónica. Los pacientes con esta enfermedad son pacientes con un hígado crónicamente enfermo que desarrollan una lesión sobreagregada a ese hígado enfermo. Siguiente. Se ha descrito como a mayor consumo de alcohol, pues mayor es el riesgo de desarrollar hepatitis alcohólica. Y también cuanto más avanzada está la enfermedad, pues mayor será el riesgo, siendo inclusive de 40% en los pacientes que tienen cirrosis. O sea, de los pacientes con cirrosis, 40% de ellos en algún momento de su vida desarrollaron un episodio de hepatitis por alcohol. Siguiente. Los mecanismos por los cuales se genera la hepatitis alcohólica pues son diversos. Acá están como enumerados los 4 principales. El primero es la toxicidad directa que ejerce el alcohol sobre el hepatocito. Entonces el alcohol se metaboliza a acetilaldehído y el acetilaldehído pues libera radicales libres de oxígeno. Esos radicales libres de oxígeno tienen la capacidad de dañar el hepatocito, causar necrosis o apoptosis y liberar DAMPs. Y esos DAMPs tienen receptores de tipo TOL en las células inmunes, generando una gran respuesta de citoquinas que favorecen la respuesta inmune. Esto atrae neutrófilos y esta va a ser una de las marcas más importantes histológicas en esta enfermedad, el infiltrado de neutrófilos. El siguiente mecanismo es la permeabilidad intestinal, un aumento de la permeabilidad. El alcohol daña las uniones celulares de los enterocitos, favoreciendo que las bacterias y los PAMPs de las bacterias puedan pasar esta barrera y llegar hasta el hígado. Y llegando al hígado, pues pueden favorecer más la respuesta inmune. El tercero es una disminución de la diferenciación de los hepatocitos. Entonces, los hepatocitos nuevos que se están generando en nuestros pacientes con hígado crónicamente enfermo por alcohol son hepatocitos defectuosos que no tienen la capacidad de sintetizar todas las proteínas y enzimas que tienen que sintetizar normalmente. Esto explica por qué estos pacientes tienen hipoalbuminemia o prolongación de los tiempos de coagulación. Y el tercero y muy importante es la disbiosis, las alteraciones de la microbiota intestinal, tanto de las bacterias como de los hongos, que esto favorecerá la respuesta inmune anormal y exagerada. Y combinando estos diversos mecanismos, pues el hígado va a tener la hepatitis alcohólica por este flagelo. Siguiente. La presentación clínica de la enfermedad pues es diversa, suelen ser hombres entre 40 y 50 años de edad. La presentación clínica fundamental pues es el desarrollo de ictericia reciente, hepatomegalia dolorosa y fiebre. Es importante tener en cuenta que los pacientes que tienen fiebre siempre debe descartárseles algunas causas infecciosas de la fiebre. Por ejemplo, una peritonitis bacteriana espontánea en los pacientes que tienen ascitis y cirrosis. También el paciente puede estar debutando con signos de complicaciones de su hepatopatía crónica, por ejemplo, encefalopatía, ascitis o un sangrado gastrointestinal. El 75% de los pacientes quienes ingresan con una hepatitis alcohólica tienen cirrosis y la mayoría de ellos no está diagnosticada. Entonces, la mayoría de ellos tiene que hacérseles un estudio completo porque probablemente tienen la cirrosis y hay que diagnosticarla. Siguiente. Los paraclínicos de utilidad, pues es el perfil hepático completo. Lo típico es encontrar una elevación de las bilirrubinas, usualmente mayor a 3 miligramos por decilitro, una elevación moderada a las transaminasas con una ST y una LT, que están elevadas, pero usualmente son menores a 400. Y la relación AST sobre ALT suele ser mayor a 2. Esto se explica porque el hígado, que está bajo el efecto del tóxico del alcohol, pierde la capacidad para sintetizar ALT. No es que la AST se sintetice de manera exagerada, sino que la ALT no puede sintetizarse por ausencia de algunos cofactores, efecto tóxico del alcohol, entonces se aumenta esta relación. Es importante tomar función renal porque algunos de estos pacientes tendrán síndrome hepatorrenal y pues eso puede empeorar el pronóstico. También hay que incluir las proteínas, la albúmina, el TP, la fosfatasa alcalina, el hemograma. Estos pacientes suelen tener leucocitosis que tendrá que interpretarse siempre como una causa infecciosa hasta que se demuestre lo contrario, teniendo en cuenta que la hepatitis alcohólica por sí misma puede elevar los leucocitos. Siguiente. Dentro de las imágenes de importancia está la ecografía, la tomografía, la resonancia. Estas imágenes, su utilidad radica principalmente en la búsqueda de esteatosis, cirrosis, ascitis. Siempre que se encuentre ascitis en un paciente con hepatopatía, ese líquido debe ser estudiado.
para descartar el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea, que puede ser incluso una de las causas de descompensación en estos pacientes. Siguiente. Como se dijo previamente, es muy importante descartar otras causas de hepatitis aguda. Para eso es importante descartar hepatitis A con la serología IgM. La serología para hepatitis B debe incluir el antígeno de superficie y el anticore IgM para hepatitis B. Es importante hacer los dos exámenes, no solamente el antígeno de superficie, porque existe la ventana inmune y la única manera de detectarla será con el core IgM. Para descartar hepatitis C, el anticuerpo contra hepatitis C y la carga viral en casos seleccionados. La serología IgM para hepatitis E, para descartar hepatitis autoinmune, es de utilidad la IgG total, los ANAS, los ASMA. Las imágenes servirán para descartar obstrucción de las vías biliares, el síndrome de Budd-Chiari, por eso se recomienda que la ecografía pues vaya acompañada del Doppler. Siempre la historia clínica debe indagarse por la presencia de consumo de naturistas, homeopáticos o cualquier medicamento, por ejemplo el acetaminofén, que podrían explicar una toxicidad hepática como un DILI o un HILI. También tener en cuenta que los pacientes en choque pues pueden tener hepatitis isquémica y este será un diagnóstico diferencial. Siguiente. Se han propuesto algunos criterios, digamos, más exactos y estrictos para el diagnóstico de hepatitis autoinmune. Si bien en algunas guías de práctica clínica se propone su uso, su desarrollo está pensado para criterios de inclusión en los ensayos clínicos en hepatitis alcohólica. La hepatitis alcohólica se diagnostica clínicamente principalmente, de manera que estos criterios deben reservarse para investigación. Pero puede rescatarse algún punto clave y es que la biopsia no es necesaria para el diagnóstico de hepatitis alcohólica. Con una historia clínica consistente y el antecedente del consumo del alcohol podría ser necesario, suficiente para poder hacer el diagnóstico. Siguiente. Acá podemos ver más o menos el algoritmo diagnóstico de la hepatitis alcohólica basado en esos 4 pilares fundamentales. El primero, la historia clínica completa para buscar el consumo del alcohol, la presentación clínica sugestiva de la enfermedad y el perfil hepático completo demostrando las características que acabamos de pronunciar. Siempre laboratorios de descarte para descartar otras causas de hepatopatía, obstrucción de las vías biliares y otras tantas. Ahí podemos ver el link para ingresar a LiverTox. Esa es una página muy importante en la cual se pueden buscar todos los productos naturistas, homeopáticos, suplementos, medicamentos que tome el paciente para buscar si están descritos en la literatura como tóxicos al hígado. Los factores confusores son aquellos que si están presentes pueden indicar la presencia de un diagnóstico diferencial. Entonces, si hay, por ejemplo, choque, habrá que descartar hepatitis isquémica. Si los niveles de transaminasa son mayores, muy altos, mayores a 400, pues habrá que tener en cuenta un diagnóstico diferencial. Si no hay ningún factor confusor y la historia clínica es consistente, pues se diagnostica de manera clínica la hepatitis alcohólica. Si existe algún factor confusor, pues estaría abierta la opción a tomar una biopsia hepática. Sin embargo, es importante tener en cuenta que siempre que se toma la decisión de tomar una biopsia de hígado, debe considerarse que en este paciente el beneficio debe superar sustancialmente el riesgo. Porque la toma de la biopsia de hígado expone al paciente a complicaciones, por ejemplo, por sangrados. Y estos pacientes suelen tener alteraciones de la coagulación, coagulopatía, trombocitopenia y prolongación de los tiempos de coagulación. Entonces, esta decisión debe tomarse de manera individualizada. Si se toma la decisión y se consideró necesario hacer la biopsia hepática, pues esos son los hallazgos descritos en la literatura: esteatosis, balonamiento, infiltrado por neutrófilos, reacción ductular, bilirrubinoestasis, megamitocondria. Están descritos algo por, digamos, patognomónico desde nuestro punto de vista histológico, que es los cuerpos de Mallory y Denk. Sin embargo, se ha encontrado que estos hallazgos histológicos no son 100% específicos de hepatitis por alcohol. Pueden estar presentes en otras causas de hepatitis, por ejemplo, la esteatopatitis no alcohólica, inclusive el DILI y el HILI. De manera que la especificidad no es 100%. Siguiente. Para la clasificación de la severidad de la hepatitis alcohólica, es muy importante clasificar a los pacientes en estos grupos, porque de la clasificación de la severidad depende la estrategia terapéutica. Se ha descrito que los pacientes con hepatitis alcohólica severa tienen una mortalidad de hasta el 30% un mes y 50% un año. Los pacientes con una enfermedad moderada pueden tener una mortalidad incluso del 6% un mes y 13% un año. Por esto, algunos autores proponen no usar el término leve, porque ninguno de los pacientes con hepatitis alcohólica en realidad tiene una enfermedad leve. Estos pacientes suelen ser pacientes crónicamente enfermos y agudamente también enfermos, digamos, agudo sobre crónico, que empeora mucho el pronóstico. Entonces, dale siguiente. No es
es, digamos, aconsejable usar el término leve. Estos pacientes siempre van a estar muy enfermos. Siguiente. Para la clasificación de la severidad de la enfermedad, pues se han descrito múltiples scores y sistemas de clasificación en la literatura. Sin embargo, los que más han sido validados, más estudiados y los que se usan en los ensayos clínicos son dos, el MADRI y el MELT. Otros, como el Glasgow o el AVIC, pues si bien están en investigación, pues su uso no está tan expandido. Dale, siguiente. Siguiente, eso. Entonces, para la clasificación de la severidad según el score de Madrid, un puntaje mayor a 32 clasifica la enfermedad como severa y por el MELT un puntaje mayor a 21 la clasifica como severa. Siguiente. El primero de estos scores publicado fue el de Madrid en 1978. Este fue un estudio para determinar la efectividad de los corticoides en estos pacientes, un estudio muy bien realizado. Y ellos encontraron en esta investigación que las variables que impactan en el pronóstico principalmente es el TP y la bilirrubina sérica. Realizaron esta fórmula y encontraron un punto de corte 93, un puntaje mayor a 93 como predictor de mortalidad. Siguiente. Sin embargo, en estudios posteriores, por los autores similares en 1989, demostró que usando una fórmula ajustada hay mejor rendimiento. Entonces es importante interpretar el TP siempre a la luz del control. Y haciendo ese ajuste de la fórmula, el punto de corte es 32 y es el que se usa actualmente en la literatura para definir severidad. Siguiente. El MELT es uno también de los sistemas más frecuentemente utilizados y más validados para el pronóstico en los pacientes con hepatitis alcohólica. Desde el 2005 están publicados los trabajos con este score. Este score se basa en la creatinina, el INR y la bilirrubina. Con un puntaje mayor a 21 se predice mortalidad con una sensibilidad del 75% y una especificidad del 75%. Siguiente. Para el tratamiento de estos pacientes con hepatitis alcohólica, pues hay varios componentes fundamentales que se deben tener en cuenta. El primero probablemente es el tratamiento farmacológico con corticoides, que estará reservado para aquellos pacientes con enfermedad severa según el score de Madrid. Es importante tener en cuenta que algunos de estos pacientes pues serán refractarios al tratamiento y la única alternativa que tendrán de tratamiento será un trasplante hepático, que puede llegar a ser incluso salvador. El tercero, y tal vez igual de importante a los demás, es el abandono del consumo del alcohol. Esto es importante en cualquiera de los espectros del compromiso hepático por alcohol y se ha demostrado como abandonar el alcohol mejora sustancialmente el pronóstico en estos pacientes. Y también de manera contraria, continuar el consumo del alcohol empeora pronóstico así se reciba un tratamiento farmacológico correcto. Es importante el soporte nutricional. Estos pacientes suelen estar con bajo peso, desnutridos, sarcopénicos. Se ha demostrado como tener un aporte calórico de al menos 21.5 kilocalorías kilo al día mejora el pronóstico, disminuye las infecciones y disminuye el riesgo de encefalopatía hepática. De manera que si el paciente, por ejemplo, requiere una sonda enteral para administración de nutrición, estaría completamente indicado a hacerlo porque mejora el pronóstico. Siguiente. En esta revisión sistemática del 2018 se evaluó el efecto de los corticoides en los pacientes con hepatitis alcohólica severa. Fueron cerca de 11 ensayos con más de 2.000 pacientes y se evaluó el efecto del corticoide comparado con otra intervención como la pentoxifilina o la combinación de las mismas. Siguiente. Se demostró cómo la mortalidad a 28 días se veía notoriamente disminuida en los pacientes que recibían corticoide. Y esto se demostró de manera estadísticamente significativa cuando se compara corticoide contra placebo. Y también la pentoxifilina, que era la otra intervención evaluada, no demostró ser mejor que el placebo, es igual que el placebo, y la combinación de estas dos intervenciones, pues es igual que usar el corticoide solo. De manera que acá se denota como el que verdaderamente ejerció el efecto terapéutico, pues es el corticoide y no la pentoxifilina. Siguiente. Esta otra revisión sistemática es un poco más reciente, del 2019. En esta se incluyeron los pacientes con hepatitis alcohólica de todos los rangos de severidad. 16 ensayos clínicos con cerca de 1.000 pacientes contra el placebo. Siguiente. Esta revisión sistemática no logró demostrar un efecto terapéutico del corticoide en este grupo de pacientes con hepatitis alcohólica. Con pues algunos altos riesgos de sesgo, la confianza en el efecto es limitada. Sin embargo, podemos concluir, teniendo en cuenta esas dos revisiones sistemáticas, que probablemente los pacientes que en realidad se van a beneficiar del corticoide son los más severamente enfermos, los que tienen una hepatitis alcohólica severa. Siguiente. Esta otra revisión sistemática del 2021 pues trata de evaluar todas esas intervenciones que se están investigando en hepatitis alcohólica. Siguiente. Podemos ver que ha habido investigación en esta enfermedad con respecto a múltiples intervenciones, corticoides,
anakinra, anticuerpos, calostro bovino, factores estimulantes de colones de granulocitos, trasplante hepático, amoxicilina clavulanato, antioxidantes como la N-acetilcisteína, rifaximina y otras cuantas intervenciones. De todas estas que se han investigado en hepatitis alcohólica, las más notorias pues son las basadas en el corticoide y el trasplante hepático temprano. Siguiente. Siguiente. Acá podemos ver cómo de las terapias que están en investigación, hay unas que, digamos, sobresalen sobre las demás y son promisorias para el futuro. Dentro de esas está, por ejemplo, el trasplante de materia fecal. El concepto está en que la disbiosis en estos pacientes es muy importante y probablemente un trasplante de materia fecal podría mejorar esa disbiosis y mejorar el pronóstico. Por ejemplo, en un ensayo clínico se demostró que mejora la sobrevida a 90 días. Igual, esto está en investigación, pero todavía no es la evidencia no es suficiente para recomendar esta intervención, pero habrá que estar atentos a los artículos que se publiquen en este aspecto. También, este factor estimulante de colones de granulocito, el concepto es que probablemente mejore la capacidad de los hepatocitos para regenerarse y en un ensayo clínico demostró mejoría de la sobrevida a 90 días. Pero lo mismo, eso está en investigación y por ahora la evidencia no es suficiente para recomendar su uso rutinario. Siguiente. Los corticoides pues, son la terapia más ampliamente aplicada para los pacientes con hepatitis alcohólica severa. La dosis es prednisolona, 40 miligramos diario por 28 días. Sin embargo, hay que tener en cuenta que su efecto terapéutico está limitado a 28 días. Más allá de 28 días no se ha demostrado que tengan un impacto significativo en la sobrevida. Y solo el 55% de los pacientes responden a corticoide, de manera que habrá una gran proporción de pacientes que no responden y requerirán una terapia diferente. Las contraindicaciones para el corticoide en estos pacientes pues, es la presencia de una infección activa no controlada, el sangrado gastrointestinal activo y posiblemente la lesión renal aguda. Siguiente. El uso de antibiótico profiláctico asociado al corticoide se ha investigado, sin embargo, pues todavía no hay estudios conclusivos sobre la utilidad de administrar antibiótico profiláctico. Definitivamente la pentoxifilina no ha demostrado de manera estadísticamente significativa ser útil en esta enfermedad. Las terapias más promisorias podrán ser la administración de factor de estimulante de colonia de granulocito, la N-acetilcisteína que se ha estudiado combinándola con corticoide, en algún estudio de investigación, en un ensayo clínico demostró mejorar la sobrevida, pero igual aún está en investigación para poder recomendar su uso en el futuro. Y el siguiente será pues el trasplante hepático temprano pues para los refractarios al corticoide. Siguiente. El monitoreo es muy importante en los pacientes que están recibiendo un tratamiento farmacológico para hepatitis alcohólica. Tal vez la herramienta más frecuentemente utilizada y más validada es este score, el score de Lillol del 2007, que evalúa la presencia de insuficiencia renal, la edad del paciente, la albúmina, el TP, la bilirrubina, y es el único score que está diseñado para hacer seguimiento clínico. Se puede hacer al día 7. Al día 7 se vuelve a aplicar el score y se hace su puntaje. Si este es mayor a 0.45, se cataloga al paciente como no respondedor al tratamiento, o sea, al corticoide. El 40% de los casos pues, son pacientes que no responden al corticoide y si no hay una buena respuesta terapéutica, se recomienda suspender el corticoide porque expone al paciente muchos efectos adversos sin tener en realidad un beneficio clínico. Estos pacientes a los cuales el corticoide no les hace efecto tienen una mortalidad altísima, cerca del 75% a 6 meses. Siguiente. De manera que si los pacientes son refractarios al corticoide, pues van a tener una mortalidad muy alta y no se ha demostrado que ningún medicamento tenga un impacto positivo en la sobrevida en este escenario clínico. De manera que la única terapia de salvamento que queda disponible, pues será el trasplante hepático temprano. Siguiente. Entonces, el trasplante hepático se ha estudiado desde hace varias décadas en los pacientes con hepatitis alcohólica. Por ejemplo, desde los años 80 ya se empezaron a establecer algunos criterios para trasplantar en nuestros pacientes y desde esas primeras publicaciones se anotó el requisito de tener una abstinencia al alcohol. Sin embargo, pues esto va a limitar el acceso a trasplante de todos los pacientes con hepatitis alcohólica. Y con el pasar de las décadas se ha visto como en la literatura la enfermedad hepática por alcohol se ha convertido en una de las principales indicaciones de trasplante hepático en el mundo. Es importante, en un estudio se demostró que el 46% de los pacientes que son trasplantados vuelven a tomar alcohol y el 20% de ellos lo hacen de manera excesiva.
De manera que muchos de los grupos de trasplante, tanto en Europa como en Estados Unidos, han, digamos, usado la regla de los 6 meses, que es trasplantar a los pacientes solamente cuando llevan al menos 6 meses de abstinencia alcohólica. Sin embargo, esto tiene una evidencia pobre en la literatura. Siguiente. Este estudio, pues, un estudio pivotal publicado en el 2011, en el cual se evaluó cuál era el efecto de hacer un trasplante hepático temprano en los pacientes con hepatitis alcohólica. Fueron 26 pacientes que fueron trasplantados, eran refractarios a corticoide, y se demostró cómo la sobrevida era notoriamente mejor. 77% contra 23% sobrevida, y este efecto se mantuvo hasta los 2 años de seguimiento. De los 26 pacientes trasplantados, solamente 3 tuvieron una recaída en el consumo de alcohol. Siguiente. Entonces, este estudio pues empezó a hacer esta ruptura, ese dogma de los 6 meses de abstinencia para abrirle la puerta a estos pacientes a ingresar a la lista de trasplantes. Siguiente. Este tal vez es el estudio, digamos, más grande, publicado retrospectivo en Estados Unidos, publicado en el 2018, con cerca de 147 pacientes que fueron trasplantados de manera temprana por hepatitis alcohólica. Y se demostró que estos pacientes tienen un efecto terapéutico muy grande en la sobrevida. A 1 año, la sobrevida es 94% y a 3 años, 84%. Esto contrasta notoriamente con esos datos de la literatura previa que hablan de una mortalidad del 70% a 6 meses. Digamos, es una terapia que eleva la sobrevida mucho. Y la recaída en el consumo de alcohol es 10% a 1 año y 17% a 3 años. Hay que tener en cuenta que los pacientes que son incluidos en estos estudios son pacientes que, si bien han consumido alcohol de manera reciente, pues tienen unos grandes requisitos, tienen una muy buena red de apoyo, están lúcidos y firman compromisos con respecto al abandono del consumo del alcohol, y en general tienen un buen pronóstico con respecto al abandono del consumo del alcohol. Siguiente. Entonces, con respecto al trasplante, podemos decir que el trasplante puede ser exitoso en los casos refractarios al corticoide. Es importante que el paciente tenga un buen pronóstico de abandonar el consumo del alcohol. Hay muchos factores de riesgo para recaída, por ejemplo, una mala red de apoyo o tener otras adicciones, por ejemplo, tener tabaquismo. Estos son factores de riesgo para recaer en el alcohol. Sin embargo, es difícil predecir qué pacientes van a tener una recaída al alcohol. Se han diseñado algunas estrategias para intentar predecir cuál es el riesgo de recaer en el consumo del alcohol, pero ninguna ha demostrado un buen rendimiento en este escenario. Y es importante que todo proceso de selección de trasplante pues sea un proceso transparente. Siguiente. Entonces acá podemos ver, digamos, a manera de conclusiones, un algoritmo final del tratamiento de la hepatitis alcohólica. Entonces, el primer componente, pues, es hacer un buen diagnóstico de la hepatitis alcohólica, tener en cuenta que es la historia clínica la que hace el diagnóstico. Lo siguiente en el tratamiento, pues, va a ser la abstinencia alcohólica, buscar signos de otras enfermedades concomitantes, por ejemplo, descartar ascitis, infecciones, peritonitis bacteriana espontánea. Importante iniciar el soporte nutricional de manera temprana. Ya hemos hablado de la importancia de tener una buena ingesta calórica en estos pacientes. Si la enfermedad es severa, el paciente va a requerir corticoides, pero si el paciente tiene una enfermedad moderada, pues el tratamiento estará basado en el manejo de soporte, en el abandono del consumo del alcohol y el tratamiento de las complicaciones. Si la enfermedad es severa, la primera tópico que se debe pensar es en el corticoide. La primera pregunta a responder es si tiene alguna contraindicación para el corticoide. Si la tiene, por ejemplo, una infección activa, un sangrado gastrointestinal activo, pues el tratamiento te estará dado por otras estrategias, manejo de soporte, abandono del consumo del alcohol, y considerar si el paciente puede ser candidato a un trasplante hepático. Si no hay contraindicaciones para el trasplante, se inicia prednisolona 40 miligramos al día y se evalúa su respuesta al día 7. Si el puntaje es favorable, o sea, menor a 0,45, o sea, una buena respuesta al corticoide, se continúa hasta terminar el mes y luego se hace una disminución gradual del corticoide. Si el paciente es refractario al corticoide, pues va al manejo de soporte, conseguirá la probabilidad de trasplante hepático y en algunos casos, pues se va a requerir manejo paliativo. Siguiente. Como mensajes para la casa, entonces la hepatitis alcohólica se presenta hasta en el 40% de los pacientes con cirrosis por alcohol. Siempre se requiere descartar otras causas de hepatitis, por ejemplo, infecciones virales. La severidad de la enfermedad se clasifica principalmente con estos dos sistemas, el MADRS y el MELT. En los casos severos hay que considerar el corticoide y se usa prednisolona 40 miligramos al día. El corticoide no se puede usar en pacientes con infecciones activas o hemorragia gastrointestinal. Si el paciente al día 7 es refractario al corticoide, pues será la posibilidad salvadora es en trasplante de hígado temprano. Y estos pacientes que van a ser llevados a trasplante, pues deben seleccionarse de manera cuidadosa. Muchas gracias.